Bien, hermanos, creo que es importante que sepamos que todos los verdaderos cristianos somos católicos. Yo también me considero a mí mismo un cristiano católico. El asunto es que este adjetivo católico se ha convertido en nuestros días en un sinónimo del catolicismo romano. Sin embargo, la palabra católico, el adjetivo católico, a nivel etimológico, tiene una raíz bien loable y significa universal. Yo soy un miembro de la Iglesia Universal de Cristo. El Señor, desde Abel en adelante, ha tenido un pueblo salvado, redimido por la sangre del Cordero. Y desde ese primer santo Abel hasta el último cristiano en convertirse antes de la segunda venida de Cristo, ahí tenemos la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Quisiera leeros algunos documentos para que veáis que es así. Lo que yo estoy ahora diciendo está conforme a nuestros documentos confesionales protestantes. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo, que fue redactada por Felipe Melanchthon, el brazo derecho de Lutero en la Universidad de Wittenberg, él arranca la confesión diciendo en el primer artículo: en primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios, y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No me interesa aquí la doctrina de la Trinidad, al menos en este momento, pero lo que quiero que veáis es que ya de entrada, en la primera línea de la Confesión de Augsburgo, los luteranos de la primera generación estaban reconociendo la autoridad del Concilio de Nicea. Hasta el día de hoy, las familias protestantes, todas ellas reconocen el gran valor doctrinal del credo de Nicea. Y además del credo de Nicea, los evangélicos aceptamos el credo de Calcedonia, 451, aceptamos también el credo apostólico. Y voy a leeros las últimas líneas del credo de Nicea, y esta versión está en el tomo del Bautista, Weingruden, su tomo Doctrina Bíblica, y leo las últimas líneas del credo de Nicea. Dice: yo creo en una santa iglesia católica y apostólica. Entonces podemos ver que el credo de Nicea habla expresamente de la Iglesia Católica, y los luteranos de la primera generación aceptaron la autoridad del credo de Nicea. Yo también celebro la doctrina proclamada en este documento, porque es un documento que está de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Por tanto, los protestantes sí creemos en una iglesia católica, pero no creemos en la iglesia católica romana. Ahí está el punto. Tengo aquí un texto de R.C. Sproul. El problema es que el libro está en portugués y voy a tener que ir traduciendo el libro sobre la marcha, y luego os leeré un texto de Louis Berkhof, un teólogo reformado del siglo pasado, y su tomo de teología sistemática sigue siendo muy popular aquí en Europa. Pues dice R.C. Sproul, y por favor, si eres brasileño, si eres portugués, no te burles de mi portugués, ¿vale? Ten compasión. Dice R.C. Sproul: o Concilio de Nicea declara que a verdadeira igreja é única, santa, católica e apostólica. Entonces, aquí está Sproul diciendo claramente de nuevo que Nicea reconoce que la iglesia es católica. Pero luego dice, más adelante, a igreja católica é a igreja universal.
Entonces Sproul nos está diciendo que cuando hablamos de la Iglesia católica, en realidad estamos hablando de la Iglesia universal. La Iglesia en todos los lugares, en todos los tiempos, desde Abel en adelante. Dios tiene un pueblo, pero él sí reconoce que el problema es que para muchos hoy día católico es casi, ¿verdad?, un sinónimo del Vaticano, del romanismo. Pero nosotros debemos recuperar el uso limpio del adjetivo católico. Todos somos católicos. Entonces dice que a igreja universal y a igreja invisible. Así que la verdadera iglesia católica es una iglesia invisible. Es la iglesia tal y como Dios la ve. Y ahí entramos en conflicto con los romanos, porque ellos piensan que el fenómeno de la iglesia es principalmente visible por medio de los sacramentos administrados por Roma, tales como el bautismo y la Eucaristía. Pero nosotros los evangélicos recalcamos la naturaleza invisible de la iglesia católica, la iglesia universal. Y con todo lo que he dicho, acabo con una última lectura de Louis Berkhof, que dice más o menos lo mismo, de forma útil, y esto estoy sacando esta cita de su sumario de doctrina cristiana, Louis Berkhof, y cuando habla sobre la catolicidad de la iglesia, dice, y aleluya, este libro está en español, no en portugués, gloria a Dios, amén, dice, Roma hace de este punto una pretensión especial, porque su iglesia está esparcida por toda la tierra y tiene mayor número de miembros que todas las denominaciones evangélicas juntas. Los protestantes declaran, empero es una palabra arcaica que significa sin embargo, no obstante, los protestantes declaran empero que únicamente la iglesia invisible de Cristo es realmente la iglesia católica, porque incluye a todos los creyentes de todas las edades y de todos los países. Por tanto, tú eres un miembro de la iglesia católica si tú perteneces a la iglesia invisible. ¿Y cómo puede uno pertenecer a la iglesia invisible? Por medio de la regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Dios te da nueva vida, Dios te resucita, Dios te levanta de la muerte y te dota, te colma de vida espiritual. Y a partir de aquel momento en adelante, eres una nueva criatura. Tienes fe, tienes arrepentimiento y, por supuesto, vas a buscar a una iglesia visible en la cual congregarte, porque la oveja necesita su grey, ¿cierto? Si amas a Cristo, amas a su novia, a su esposa. Por tanto, podemos ver claramente que la historia del protestantismo reconoce que los protestantes, los evangélicos, somos católicos, pero no somos católicos en el sentido romano de la palabra. Somos católicos en el sentido puro del adjetivo, a saber, somos creyentes y somos miembros de la iglesia universal, la iglesia católica. Por tanto, el rey David es mi hermano, porque él era un miembro del cuerpo de Cristo. En realidad es un miembro del cuerpo de Cristo porque David está vivo, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, los profetas son mis hermanos. Los apóstoles, Pedro, Pablo, Tomás, Mateo, son mis hermanos. Y todos los cristianos alrededor del planeta, aquellos que son verdaderos creyentes, que han nacido de nuevo por el poder de Dios, son mis hermanos. Y cuando juntamos todos los santos de todas las edades y de todos los países, ahí tenemos la iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia en su totalidad. Por tanto, hermanos, me declaro en esta tarde católico. Yo, Will Graham, soy católico, pero no soy católico romano. Soy católico en el sentido de que soy un miembro de la iglesia
universal de Cristo. Y entonces, si tú me estás siguiendo, ¿verdad? Tengo bastantes seguidores en América Latina. Si tú estás en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, etc., y tienes verdadera fe en Cristo, pues tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y yo soy vuestro hermano, porque somos miembros del cuerpo invisible de Cristo, miembros de la Iglesia Católica. Así que, hermanos, espero que no os hayáis asustado con el título del vídeo, Will Graham se declara católico, pero lo que quiero hacer con este vídeo es llamar vuestra atención hacia el hecho de que el adjetivo católico no tiene por qué significar nada malo. El problema es cuando los romanos procuran apoderarse de aquel adjetivo y hacerlo suyo. Pero si hemos nacido de nuevo por el poder de Dios, nosotros somos miembros de la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica. Amén. Pues espero que este vídeo haya sido útil, alumbrador, y deseo que tengáis una maravillosa semana para la gloria de nuestro Dios. ¿Ok, santos? Estamos en contacto. Voy aquí apagando. Buenas noches desde Almería, España. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.